Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial esté con nosotros y que cada día sus misericordias sean cambiadas y sean cada día llenas de paz, de gozo y de amor. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, buscando un falso Mesías. La gente continuará diciendo, necesitamos un líder o necesitamos una mejor dirección, pero eso no es en realidad lo que la gente quiere decir. Lo que la mayoría busca no es realmente un líder, sino un Mesías. Quieren alguien que les dé la palabra, y la palabra para ellos significa aquello que le agrada y apela a sus preferencias y perjuicios, de modo que puedan seguirla de todo corazón. Pero eso no es lo que verdaderamente hace un líder. Un líder dice a la gente verdades duras, les muestra un camino difícil a seguir, demanda sus más elevadas cualidades, nunca los más bajos instintos. Un verdadero líder no nos dice lo que queremos oír, sino lo que debemos oír. En verdad, esa es la diferencia entre un verdadero líder y un falso Mesías. Un falso Mesías, tal como Hitler en nuestro tiempo, se acomoda e inflama los temores, odio, ira y resentimiento de su pueblo y le guía a la destrucción en lugar de la salvación o autorrealización. Un verdadero Mesías como Jesús de Nazaret, aún tomando en un plano mundano, reprende a su pueblo, le muestra sus errores, hace que desee ser mejores, no más fuertes o más ricos, y le impide que se sacrifiquen por el bien común y por el bien de su propia alma. Nunca es seguido por muchos, comúnmente muerto por la mayoría y venerado solamente cuando está muerto de seguro, y no es necesariamente que se le tome seriamente. Lo que buscamos, me temo, no es un verdadero líder ni un verdadero Mesías, sino un falso Mesías, un hombre que nos dé las respuestas sobre simplificadas, que justifique nuestro modo de ser, que castigue a nuestros enemigos, que defienda nuestro egoísmo como modo de vida y nos haga sentir cómodamente dentro de nuestros perjuicios y premisas. Buscamos la clase de dirección que reconcilie lo irreconciliable, moralice lo inmoral, racionalice lo irracionable y prometa una sociedad donde podamos seguir siendo tan estrechos, envidiosos y miopes como nos gustaría ser sin sufrir las consecuencias. En resumen, estamos invocando la magia, estamos orando por la venida del brujo. Pero no hay brujos, solamente hay falsos profetas, y vienen los mismos de la derecha que de la izquierda, del centro como de abajo. De donde quiera que vengan, no importa en qué se diferencien, todos se distinguen por la misma señal. Lo que nos gusta nos hace sentir mejor en vez de peor. Queremos seguir porque nos entiende. Pero todos los verdaderos profetas, desde el Antiguo Testamento hasta nuestro Señor Jesucristo, nos hacían sentir peor. Sabían y decían que el mal no estaba en nuestro enemigo, sino en nosotros mismos. Demandaban que nos despojamos de lo viejo y nos hiciéramos nuevo hombre. Y eso es lo último que la mayoría de nosotros queremos hacer. Lo que buscamos es un líder que nos muestre cómo ser los mismos viejos hombres y mujeres, solo más exitosamente, y su nombre extingo es Satanás. Así como Jesucristo es la manifestación expresa del Dios invisible, el anticristo ha de ser la encarnación del mismo Satanás. Como alguien ha dicho, de la manera en que la meta final del cristiano es la persona misma de Jesucristo, así también el fin del anticristo nominal será la persona del anticristo. Del cristiano nominal será la persona del anticristo. La humanidad jamás ha conocido un líder político que reúne en sí mismo las cualidades de este personaje: su poder, prominencia, magnetismo personal, orgullo, demagogia, rudeza y blasfemia serán los paralelos en la historia de la humanidad. La Biblia tiene mucho que decirnos tocante este tema. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento existe un número
consistente y considerado de referencias acerca de este engendro de Satanás, y por ello es la suma importancia que el pueblo de Dios esté familiarizado con estas enseñanzas. Además, como hemos dicho, el escenario mundial parece ya estar preparado para recibir a quien será el más notorio de los dictadores mundiales. La palabra anticristo aparece en el Nuevo Testamento en las epístolas de Juan. El apóstol Juan estaba preocupado por las herejías que se diseminaban en su tiempo, especialmente la negación de la humanidad de Cristo. Es evidente que para Juan la expresión anticristo estaba más bien relacionada con la idea de oposición al Cristo. También es obvio que a causa de las heresías ya prevalecientes de la era apostólica, el concepto de anticristo era una realidad que amenazaba la vida misma de la iglesia de aquellos tiempos. En un sentido muy real del vocablo, el peligro del anticristo ha sido una realidad presente a través de toda la historia de la iglesia. Todo tipo de herejía, falsa religiosidad o doctrina que pretende suplantar las enseñanzas de la palabra de Dios lleva en sí mismo la semilla maligna del anticristo. Ahora bien, según los mejores léxicos del idioma griego del Nuevo Testamento, el prefijo anti que se antepone a la palabra Cristo tiene un doble sentido, en contra de en lugar de. Es decir, la palabra anticristo significa tanto en contra de Cristo como en lugar de Cristo. De modo que aunque Juan obviamente hacía uso del vocablo indicando la oposición herejética del Cristo que ya prevalecía en el primer siglo, el concepto tiene un alcance aún mayor, proyectándose a los fines finales o a los tiempos finales en que aparecerá el anticristo, que será la culminación de la oposición satánica al Cristo. Con esto concuerda el uso que el mismo Señor hace de la expresión pseudo-cristo, falso Cristo en Mateo 24:24 y Marcos 13:22. No cabe duda que el Señor hizo referencia a algo que ocurrirá al final de los tiempos, así que uniéndote las dos ideas, puede decirse que el anticristo ha de ser tanto una doctrina como una persona, un pseudo-cristo, es decir, se opondrá a Cristo, pero al mismo tiempo se autodenominará Cristo. Desde el principio de la creación, Satanás siempre ha tratado de deshacer las obras de Dios. En el acto de la tentación, según el testimonio de la Escritura, el maligno afirmó que al comer el fruto del árbol prohibido por Dios, los ojos de los hombres serían abiertos y serían como Dios, conociendo el bien y el mal. De modo que el adversario no solo quiso suplantar el lugar de Dios, sino que instó y consiguió que el hombre cayera de su estado original. Aquel acto de desobediencia introdujo el pecado a la raza humana. El hombre es por naturaleza un rebelde a la voluntad de Dios. En su trama para defensa a Dios, el diablo no tan solo ha establecido un reino de tinieblas, sino que también ha tratado de copiar a Dios de modo que llegara hasta el punto de imitar la Trinidad. Ese esfuerzo satánico culminará con la manifestación del hombre del pecado. Satanás controla un reino cósmico de maldad, de modo que en la tentación de nuestro Señor, Mateo 4, el maligno ofrece a Cristo los reinos de este mundo a cambio de la adoración de su persona. Lo que Satanás no puede conseguir de Cristo, lo conseguirá del anticristo. Uno de los aspectos más maravillosos relacionados con la palabra de Dios, sin duda, es el estudio de la profecía. Un gran número de ellas se han cumplido, todas literalmente. Muchos quedan aún por cumplirse, pero tendrá su realización en el tiempo señalado por el Señor. Entre las profecías que aún están por cumplirse se encuentra la relacionada al anticristo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos presenta el panorama profético relacionado con dicho personaje, de modo que al estudiar las Escrituras no debe pasar por alto el tema que es el anticristo. Las profecías del Antiguo Testamento, la simiente de la serpiente, la profecía más antigua en relación al anticristo aparece en Génesis 3:15. Allí se nos habla de la simiente de la serpiente en contra de la simiente de la mujer.
La simiente de la mujer tiene su culminación en Cristo, mientras que la simiente de la serpiente tendrá su cumplimiento en el anticristo. El anticristo será, por decir, la obra maestra de su creador, del mismo Satanás. El rey de Babilonia. El libro de la profecía de Isaías nos presenta los más maravillosos referentes tocante a la venida del Mesías. En su lenguaje terso y cautivador, Isaías nos habla de la venida de Cristo. Isaías 7, 14, 9, 6, 25, 9. Asimismo, el profeta también vislumbra la aparición de aquel que sorprenderá al Cristo y lo identificó bajo la figura del rey de Babilonia. Isaías lo llama el opresor. Isaías 14, 4. El que herirá a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñará de las naciones con ira y los perseguirá con crueldad. Isaías 14, 16. También en otras referencias del mismo personaje nos dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán serpiente veloz y a Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Isaías 27:1. El cuerno pequeño. En la visión de las 4 bestias, Dios revela a Daniel que de la última cabeza de la bestia surgirán 10 cuernos y todo otro llamado el cuerno pequeño. Deuteronomio 7, Daniel 7, del 7 al 8 y del 20 al 26. El mismo Dios interpreta el significado de dichos cuernos diciendo, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derivará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los reyes del Altísimo quebrantará, y pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Daniel 7, 24, 25. El príncipe que ha de venir, en su profecía de las 60 semanas, de Daniel 9, del 24 al 27, el profeta nos dice que vendrá un príncipe que hará un pacto firme con la nación de Israel. La opinión de algunos exegetas de quien confirma el pacto alude a Daniel 9, 24, 29, es el Mesías y no el anticristo. Confronta serias dificultades exegéticas históricas. Ese personaje no es otro que el anticristo, quien 3 años y medio después de haber firmado dicho pacto se volverá en contra de la nación de Israel y ordenará una persecución general y masiva con el propósito de aniquilar la raza judía, así como a todos los que se identifiquen con el Mesías. El rey que hará su voluntad. Finalmente, en su descripción de la lucha bíblica de los últimos tiempos, Daniel nos dice que surgirá un rey soberbio, que hará su voluntad, es decir, que impondrá su ley sobre todos, pero él mismo estará por encima de dicha ley. Daniel 11, 36, 47. Este rey soberbio se exaltará a sí mismo y se proclamará como Dios, demandando ser adorado. La descripción que el profeta Daniel hace revela el poderío universal de dicho personaje, tanto en lo político como en lo religioso. El anticristo de los últimos tiempos ejercerá ese poder hasta que sea destruido por el verdadero Cristo. El hombre del pecado, uno de los pasajes bíblicos más importantes en relación con el anticristo, es 2 de Tesalonicenses 2:3. El apóstol Pablo nos da un informe amplio tocante a este insólito personaje. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. 1 de Juan 3:8. El anticristo vendrá para manifestarla. La bestia es el apóstol Juan, quien usa esa expresión en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 13, para referirse al anticristo. Es evidente que Juan usa la palabra bestia para describir el carácter y la personalidad del Cristo. Hay aún otros hombres en la palabra de Dios que serán considerados, pero los mencionados no son solamente ejemplos entre muchos otros para aparecer distribuido a todo lo largo de la palabra de Dios. Estas referencias bíblicas deben ser estudiadas seriamente. Es obvio que el Espíritu Santo nos ha dado una extensa revelación acerca de ese agente satánico que debutará en el escenario mundial en este tiempo. En su sermón profético, Mateo 24 y 25, el Señor Jesús dijo, por lo tanto,
Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, Mateo 24:15, indudablemente el Señor estaba anunciando un acontecimiento futuro relacionado con juicio. El contexto nos revela, en la palabra del Señor se refiere a la tribulación escatológica en la que el anticristo jugará un papel importante, Mateo 24, 21, 22 y 24, y que culminará con el regreso personal del Señor Jesús, quien juzgará y destruirá el pecado. En cuanto a la entidad del anticristo, queridos hermanos, han existido y existen diversas teorías, unas con fundamento histórico y otras un tanto dudoso. Algunos fracasos de identificación han conducido al escepticismo y a veces a la ridicularización del tema. La causa de todo esto se debe a que ciertas épocas de la historia han surgido personajes que por reunir ciertas características han sido identificados por algunos como el anticristo. Es necesario ser muy cauteloso en estos asuntos y que pongamos bastante cuidado de no caer en errores lamentables. Teorías impersonales que puede ser el sistema papal. Este punto de vista fue sostenido por hombres como Juan Wycliffe, John Hus y líderes de la Reforma del siglo XVI. También los adventistas del séptimo día y algunos conservadores modernos retienen esa creencia. Los reformadores del siglo XVI, especialmente considerados en el sistema eclesiástico prevaleciente como algo anticristiano y de ese modo y lo identifican con el anticristo, la Iglesia de la Reforma. Con Lutero a la cabeza, esta posición fue mantenida por ciertos escritores católicos por reformistas. Dicha conclusión era más bien una reacción a los ataques de Lutero y sus seguidores contra el papado, el Imperio Romano, el punto de vista existente en los judíos talmudistas de la Edad Media y aún existe en algunos exegetas modernos. Las teorías personales tenemos personajes históricos. Algunos han identificado al anticristo como personales tales como Antíoco Epifanio, Daniel 11, 21, 23, Nerón, Domiciano, Mahoma, Napoleón, Mussolini, Hitler. Personajes futuros. Hay quienes insisten que el anticristo será un personaje que ya ha existido, pero que será traído de nuevo a la vida. Entre sugerencias tenemos Nerón resucitó de los muertos, Judas resucitó y restauró. El prototipo del anticristo. Es posible hablar del personaje histórico que han reunido una o varias características que poseerá el hijo de la percepción, debido a la postura que ha tomado en contra de la nación Israel en particular y en contra del pueblo de Dios en general. Esos líderes podían ser considerados como presuntores o prototipos de aquel que un día aparecerá. Entre los que pudieran considerar tenemos Nimrod, el fundador de Babilonia, Génesis 10 del 8 al 12, Apocalipsis 12 del 1 al 14, Antíoco Epifanio, desacralizador del templo, Daniel 8 del 9 al 14, Nerón, persecución de los cristianos, Apocalipsis 13, 3. Los cristianos del siglo I lo consideraban el anticristo. Napoleón Bonaparte, quien pretendió la conquista y la unidad de toda Europa, evidentemente del mundo, y Adolf Hitler, quien ordenó la muerte de millones de judíos y quien pretendió establecer un imperio universal. Estos hombres, debido a la posición que han ocupado en el mundo y por la ambición que han demostrado, dejan entrever un reflejo de lo que será el gran dictador mundial que aparecerá en estos tiempos. La Biblia nos da a entender que el anticristo es una persona. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número del hombre. Esta declaración incluye toda identificación impersonal del anticristo. Según la Biblia, será un personaje histórico que aparecerá en un periodo específico del tiempo y se agrandecerá sobremaneramente hasta el punto de declarar que no hay otro Dios fuera de él. El teólogo australiano Leon Morris hace la siguiente observación. Se acepta a través del Nuevo Testamento que en los últimos días habrá un desencadenamiento especial de los poderes del mal. Algunas veces esto es relacionado
con un individuo que puede ser llamado anticristo. Primera de Juan 2:18, el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:3. En esa figura que aparece en la visión que comienza en el capítulo de Apocalipsis 13, Juan no lo menciona por su nombre, pero lo llama la bestia. Una riqueza de detalles descriptivos revelan el horror asociado con dicho personaje. Es quien estrechamente relacionado con Satanás, y en verdad es algo así como una encarnación del maligno. Muchos eruditos modernos ven la bestia como una referencia al Imperio Romano. Esto parece demasiado simple, si bien que pudiera ver el imperio como una manifestación preliminar del mal que un día tendrá su completo cumplimiento en el anticristo, pero hay mucho más en la bestia que en la antigua Roma. Sin ignorar los hechos que ha existido y existen en la actualidad y organizaciones y movimientos de filosofía totalmente anticristiana, es necesario enfatizar que toda organización carece de significado aparte de los hombres que la constituyen. Por otra parte, el lenguaje babilónico es sumamente claro en su identificación de la naturaleza del anticristo. Expresiones como el hijo de la perdición, el hombre del pecado, el inocuo, el desolador, la bestia, el rey soberbio, sugieren que el anticristo de los últimos días será una persona y no una organización. Si el Cristo es una persona, sería absurdo imaginarse que el anticristo, el adversario, sea algo menos que una persona. Queridos hermanos, vamos a seguir estudiando el carisma y procedencia del anticristo en los próximos videos. Espero que estés ahí para que puedas abrir tus ojos y puedas ver lo que verdaderamente le depara al mundo. Estamos en los últimos tiempos finales. Casi todas las señales bíblicas en cuanto a Israel se han cumplido. Nos falta el surgimiento del hombre de la perdición. Pero esto nos trae la buena noticia que nuestro Señor vendrá pronto a la tierra y regirá nuestra tierra. Vendrá algo muy importante que es el milenio. Vamos a orar para que Dios abra nuestro entendimiento y para que cada día tú estés con los ojos abiertos y atento a todas las manifestaciones mundiales. Padre Celestial, yo te pido, oh Dios eterno misericordioso, en este momento, que seas tú, oh Dios eterno misericordioso, Señor, ayudándonos, guiándonos, Padre Celestial, que nuestros ojos finalmente sean abiertos, Padre eterno, para que podamos discernir tanto el mundo espiritual como los tiempos, Padre Celestial, y las cosas que están ocurriendo en este mundo físico. Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, abra los ojos de todas aquellas personas que están viendo este video para que puedan ver, Señor, la gracia, el amor que tú tienes y todos los avisos que nos has dado, Señor, con la venida de este personaje siniestro que es el anticristo. Todas las cosas, Señor, ya están dadas. Te pedimos, Padre Celestial, que nos escondas en el hueco de tu mano, que nos cojas, Padre Celestial, de las manos, y que cada día, Señor, nosotros estemos pegados a ti. Pueblo, te invito a orar para que los tiempos sean alargados y los tiempos sean aplazados. La oración del cristiano puede mucho, y si nosotros oramos, tenlo por seguro que Dios hará grandes cosas en nuestra vida. Que la bendición del Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre sobre nosotros. Amén y amén.